Hola chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En este video les voy a enseñar a cómo crear portadas para sus historias destacadas de Instagram. Este proceso lo voy a realizar de dos formas. La primera va a ser el diseño con la que yo tengo mis historias destacadas de Instagram. Aquí en la parte izquierda estará apareciendo cómo está diseñado las portadas de mis historias destacadas de Instagram. Y la segunda forma va a ser de un diseño súper más simple y mucho más rápido de poder realizar. Así que si te interesa este video, quédate que comenzamos. Bueno, estamos en el inicio de Canva y en el buscador vamos a poner historias de Instagram. Aquí está la primera opción, crear diseño en blanco. Y esperemos que cargue. Como les expliqué al inicio, el primer diseño que les voy a mostrar va a ser el diseño que yo uso para las historias destacadas de mi Instagram, o sea, la portada. Así que para eso, aquí tenemos el fondo en color blanco. ¿Ya? Vamos a agrandar un poco, ya. Y vamos a cambiar el color a negro. Ahí está, listo. Y después vamos a irnos acá en elementos. Y aquí en el buscador vamos a poner círculos. Y vamos a bajar y buscar esos diseños con la que yo tengo la historia destacada de mi Instagram. Así que vamos a buscar. Solamente sigan todo el video nada más. Bien, aquí tengo el primer elemento en círculo. Voy a picar aquí. Ya. Y esto vamos a tratar de encuadrar en todo. Aquí que quede. Ahí está. Ahí está, chicos. Vamos a poner en el medio. Listo. Ya tenemos la primera. Ahora el siguiente círculo que vamos a buscar. El siguiente elemento. Nuevamente buscamos. A ver. El segundo círculo. Nuevamente picamos. Ya, aquí está. Esto vamos a poner en el medio nuevamente. Ahí está, ¿ves? Listo. Ya, ahora el siguiente elemento lo que vamos a hacer es acá. Borrar la S. Vamos a poner círculo amarillo. Veremos. Y vamos a empezar a bajar abajo y buscar. Y aquí está, chicos. Voy a seleccionar esta y vamos a tratar de ubicar. Ya vamos a ubicar, ¿verdad? De esta manera. Ya está. Traten de que quede de esta manera, con un porcentaje pequeño fuera del recuadro. Y por último lo que vamos a agregar es agregar las portadas en la parte de adelante con la que nosotros queremos identificar nuestras historias destacadas. Así que para eso ustedes pueden acá en elementos nada más buscar y escribir. Por ejemplo, si su historia destacada se trata de libros, ponemos libros aquí. Y podemos seleccionar por ejemplo esta. Vamos a esperar que cargue. Vamos a tratar de que quede de esta manera y vamos a un poquito agrandar. Ahí está. Todo que quede en el medio. Ahí está, listo. Y lo siguiente que podemos hacer es duplicar otra página y agregar acá otra portada que puedo ir. Una historia destacada de la playa. Podemos poner acá un paraguas. Aquí está. Paraguas de playa. Vamos a buscar a ver una sombría de la playa. Esta puede ser. Vamos a borrar primeramente esta y dejar esto pues ahí. De esta manera.
Esto solamente es un ejemplo que les estoy haciendo, chicos. Ya ustedes pueden mejorar sus diseños. Y nuevamente podemos duplicar nuevamente otra más abajo. Y aquí nosotros podemos agregar para una historia destacada. A ver, puede ser de una fiesta de graduación. Vamos a poner, a ver, gorra de graduación. Podemos escoger cualquiera. Voy a escoger esta de acá. Voy a borrar primero esta. Y voy a traerlo aquí. Vamos a agrandar un poco más para que se vea. Listo. El de arriba también está ahí. Hay un tamaño un poquito más para que se vea. Todo que quede en el medio. Listo. Ya tenemos aquí 3 portadas para nuestras historias destacadas. Así que lo último que vamos a hacer es descargar. Vamos a poner descargar. Acá en tipo de archivo vamos a poner en archivo PNG. Y el tamaño vamos a poner en 3. Tamaño con más nitidez que salga la imagen, y ponemos descargar. Chicos, se estarán preguntando, pero esa portada está en movimiento. Ya con el momento de cuando tú la descargas en imágenes, eso se pone en estático y va a quedar de una manera con la que le voy a mostrar a continuación al momento de poner nuestra portada. Así que una vez descargado, me voy al celular y le voy a mostrar cómo subirla y mostrarle cómo queda nuestra historia destacada. Así que nos vamos a nuestro equipo móvil. Bien, nos encontramos en Instagram y voy a picar en la parte superior que aparece como un signo de más. Picamos y de ahí picaremos en historia. Ya, leo acá abajo para agregar una de las imágenes. Ya, primeramente vamos a escoger esta y vamos a poner tus historias. Ya vemos acá que está girando y ha cargado. Así vamos a picar aquí. Y en la parte de abajo donde dice destacado, vamos a picar para que se agregue como un destacado. Y aquí vamos a poner graduación. ¿Está? Agregar. Listo. Ya tenemos ahí la primera. Ahora vamos a agregar la segunda. Nuevamente historia. Otra vez bajamos aquí. La segunda. Tus historias. Ya está, otra vez hacemos clic, esperemos que cargue. Nuevamente en el signo de corazón destacado y en la parte de nuevo. Aquí vamos a poner, como está con una sombrilla, vamos a poner playa. Está, agregar. Listo, ya tenemos la segunda. Ahora la tercera. Recuerden que todo esto es un ejemplo, ¿no? Ustedes pueden agregar y poner a sus destacados diferentes nombres que quieren darle. Y listo, quedaría de esta manera, mira. Y eso sería el primer diseño que les voy a mostrar. Así que vamos a regresarnos nuevamente a la computadora para realizar el segundo diseño. Bueno chicos, ahora lo siguiente que les voy a mostrar es cómo crear con un diseño súper más sencillo y solamente de un solo color. Creo que esto es la gran mayoría lo usa. Así que vamos a eliminar todo lo que hemos estado haciendo. Esto, vamos a eliminar todo. Solamente nos vamos a quedar con las portadas, porque eso no va a cambiar nada, ¿ya? Y lo que vamos a hacer es, nuevamente en elementos, podemos poner acá círculo, hasta abajo, pueden escoger cualquiera de estos. Ya, voy a escoger la primera opción aquí, y vamos a agrandar. Tienen que hacerlo de este tamaño, ¿ya? Listo. Vamos a poner en el medio. ¿Listo? Esta vamos a poner posición hacia adelante. Ahora este círculo vamos a cambiarlo de un color que sea un azul marino o un azul más claro. Está bien. Y la portada de acá del fondo podemos poner de un color, a ver, un color amarillito, un amarillito más oscuro. Puede ser esta. Ya, está bien de este color. Y aquí al círculo podemos agregarlo, este círculo aparte, para que tenga un diseño un poco más mejorado. Y vamos a darlo alrededor del círculo. Pero tiene que siempre, como les dije, al medio, ¿ya? Al medio. Para que quede de esta manera. Y esta posición hacia adelante. Así. Podemos, aquí está. Vamos a cambiar a ver el color de esto también, que sea
Listo, ahí está. Así vamos a hacer un poco más grande para que quede súper bien. Listo, ya tenemos nuestra primera. Vamos a hacer una copia nuevamente con esta. Ya. Y de acá abajo vamos a subir esta acá arriba. Vamos a poner control C para copiar. Y esto vamos a subir en esta parte. Así que vamos a poner control C. Ahí está, listo. Y acá vamos a eliminar. Este de acá vamos a poner aquí en el medio. De igual manera vamos a cambiar todo. Esta, por ejemplo, que no se puede ver. Ahí está. La portada podemos cambiar de otro color. Esto puede ir, a ver, vamos a buscar. Ahí está, de esta manera puede. Así que podemos jugar nosotros con esto. Listo. Nuevamente una copia más para esta. Ya está. Ahora esto vamos a cambiar de otro color. Puede ser de un morado, pero un morado no tan muy fuerte, muy fuerte el color. Tiene que ser de un color menos. ¿Ya, chicos? Está bien de esa manera. Acá también creo que hay que bajarlo y cambiar otro color a este. El color de esta. Ahí está, diferentes colores, ahí está. Y por último, nuevamente descargar. Vamos a subir el tamaño hacia el último. Ya está en formato PNG. Esto es para que la calidad sea mucho mejor, ¿ya? El tamaño cuando pones hasta el último es la calidad, aumenta la calidad. Y ponemos descargar. Recuerden, chicos, que estas dos plantillas que realicé voy a dejarlo en la descripción del video para que ustedes vayan y solamente realicen los cambios necesarios para que puedan subir a sus historias destacadas. Así que, chicos, pilas ahí. Así que vamos a dar nuestro último salto y vamos a irnos a nuestro celular para poder configurar con estos diseños. Bien, ahora vamos a agregar las historias destacadas. Nuevamente picamos en la parte superior del signo más y en historia. Ya vamos a agregar y vamos a picar la primera opción, tus historias. Esperemos que cargue. Ya está. Y vamos a picar en destacado nuevamente aquí en el signo de corazón. Vamos a agregar nuevamente aquí biblioteca, agregar. Ya tenemos la primera. Ahora nuevamente en el signo más, luego historia, nuevamente picamos aquí la segunda, luego en tus historias. Esperemos que cargue. Ya está. Luego en destacados nuevamente, luego en nuevo y vamos a agregar a esta playa, agregar y listo. Ahora nuevamente en la parte superior, ya está, y de esta manera quedaría nuestra historia destacada. Bueno, chicos, hemos llegado al final de este video. Cualquier duda que tengan me escriben en los comentarios o si no en mi Instagram, que estoy mucho más activo. Y por último, no se olviden de suscribirse y activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de cada video que suba. Así que, chicos, nos vemos en el próximo video. Chao.